Gracias, le aprecio mucho al constitucionalista Francisco Burgoa que me haya aceptado esta llamada. Abogado, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín, con el gusto de estar contigo como siempre. A ver, ¿qué nos puede traducir de esta sesión? Que el proyecto de la ministra Loretta Ortiz fue desechado. Este proyecto consistía en desestimar la controversia constitucional que presentó el INAI y además de considerar que el Senado no ha incurrido en ninguna omisión, cuando sabemos que el Senado no ha nombrado a 3 comisionados, 2 de ellos ya llevan más de un año y otro que tiene ya unos 3 meses. Pero entonces esto ya fue desechado, el proyecto de la ministra Loretta Ortiz, y la mayoría consideró que sí hay una omisión de parte del Senado y que sí es necesario que la Suprema Corte pueda intervenir en este asunto que tiene que ver con el acceso a la información pública, la transparencia y la protección de datos personales. Sin embargo, aquí el tema va con lo siguiente, que de acuerdo a la propia ley, si se desecha un proyecto que presenta alguna ministra o ministro, tiene que ser returnado. Y aunque se intentó ahorita que se pudiera resolver cuáles serían los efectos de una resolución, si se puede obligar o no al Senado, si es así, qué tiempo se le daría, y sobre todo que el INAI pudiera sesionar con los actuales 4 comisionados, simplemente no prosperó y se determinó que se fuera returnado este asunto a otro ministro que elabore un nuevo proyecto, y ya como se comentó ahorita Juan Manuel Jiménez, simplemente esto nos iríamos hasta el martes 1 de agosto, que es cuando la Corte va a comenzar o a reanudar su periodo de sesiones. Bueno, entonces nadie gana y nada pierde. ¿Tablas? Pues bueno, no tanto así, porque aquí el INAI es de que se ve la luz al final del camino, al final del túnel, porque va el proyecto con la idea de que el INAI pueda sesionar con los actuales 4 comisionados. Eso es importante, pero tendríamos que irnos hasta la primera semana de agosto. Y de ahí a que se le obligue o no al Senado, o solamente se le exhorte, es algo que estaría todavía en veremos. Entonces, cuando menos yo creo que sí hay buenas noticias para el INAI, aunque no son inmediatas, tendrán que esperarse hasta agosto. A ver, abogado Burgoa, un punto. La Suprema Corte puede obligar a otro poder, en este caso el legislativo, en particular el Senado, a que sesione y desahogue un asunto. Pues es una gran pregunta, Joaquín, y se interpreta mucho si tiene o no tiene facultades, porque en mi opinión, la Corte sí le puede pedir al Senado que sesione y que nombre. Pero aquí la pregunta sería, bueno, si la Corte tiene la posibilidad de obligar al Senado, ¿qué pasa si el Senado simplemente no hace caso? Podríamos estar hablando de un desacato al mandamiento de una autoridad judicial, un delito, pero eso implicaría entonces que nos iríamos a una declaración de procedencia y que pudieran ser destituidos los 128 senadores, lo cual es algo totalmente imposible realmente que pueda ocurrir. De ahí que solamente se considere o se vaya a considerar un exhorto al Senado para que pueda cumplir con su obligación lo antes posible. Entendiendo por exhorto que es como una llamada a misa, ¿no? Totalmente, Joaquín, y esto nos iríamos hasta el 1 de septiembre que comience el nuevo periodo de sesiones del Senado, y por supuesto vayan a querer tomar sus tiempos, y hay que considerar que realmente Morena y sus aliados, y empezando por el presidente de la República, ha denostado al INAI y realmente no quiere al INAI. Y eso también se va a ver en el proyecto de presupuesto de egresos que se presente para septiembre, que es el de 2024, cómo quieren asfixiar presupuestalmente al INAI. Abogado Burgoa, me permite porque tengo un reporte del aeropuerto. Luego ir a unos anuncios y luego retomo porque le quiero preguntar sobre esto que me parece que los legisladores que hicieron la reforma de 2014 se cometieron un grave error, un descuido, porque resulta que efectivamente, de acuerdo a esa reforma, los periodos ordinarios en el Congreso empezarían el 1 de agosto, el 1 de septiembre, pero resulta que dice también la Constitución en esa reforma, esto excepto en los años en que haya toma de posesión, pues, o cambio del Ejecutivo, cuando la sesión del Congreso empezará el 1 de agosto. Lo que quiere decir que el año que viene
En agosto podremos tener 2 congresos. Déjeme de este reporte ir a los anuncios. Ahora sí lo recupero al abogado Burgoa. ¿Cómo ve esto, Francisco? El planteamiento ese es muy interesante, Joaquín, porque efectivamente los senadores que fueron electos en 2018, los actuales, ellos fueron electos por 6 años y concluirán sus funciones el 31 de agosto del próximo año, al igual que los diputados electos en 2021. Aquí el detalle, en mi opinión, quien incurrió o cometió el error fue el INE al no establecer claramente que esta reforma de 2014 señaló que en el artículo 65 de la Constitución, como bien comentas, por excepción, el año en el que el presidente inicie su cargo deberá de comenzar el periodo de sesiones y lo que sería la próxima legislatura el 1 de agosto. De tal forma que existe una posibilidad de un gran conflicto de que, como bien lo comentas, puedan estar coexistiendo dos congresos, es decir, el actual y el que sea electo en 2024, porque el que sea electo en las elecciones del próximo año debe de iniciar su periodo de sesiones el 1 de agosto conforme al artículo 65 de la Constitución. Y es ahí donde está el gran problema ahorita. Y la solución que yo veo es que se pueda reformar uno de los artículos transitorios de este decreto de reforma constitucional del 10 de febrero de 2014 y establecer ahí que los senadores y los diputados actuales deben de concluir sus funciones el 31 de julio de 2024, porque de lo contrario va a ser un gran problema constitucional, porque por supuesto que no puede haber 2 legislaturas al mismo tiempo, la saliente que sería la actual, la 65, y la nueva, la 66, coexistiendo durante el mes de agosto. Esto de ninguna manera podríamos tener el doble de senadores y el doble de diputados. Y esto tampoco se podría solucionar como un acuerdo, como lo pretenden también ahorita resolver en diputados y en senadores. Un acuerdo no puede estar diciendo cuándo va a concluir de forma anticipada el ejercicio de las funciones, ni tampoco, mucho menos, poder decir que a través de un acuerdo se va a estar ampliando algún cargo público de elección popular. Entonces, eso tendrá que ser a través de una reforma constitucional, específicamente un artículo transitorio, porque una reforma al marco electoral ya no es posible también por mandato de la propia Constitución. Claro. Porque ya estaríamos en el periodo electoral. Ahora, así es. Y si no ya sabe cómo andan, ¿no? Porque ya todo es electoral y todo está en la crispación. Y de no lograrse esa reforma constitucional, ¿cómo convivirían 2 congresos simultáneamente todo un mes? Ese es el punto, o sea, va a haber doble sueldo, doble ejercicio de funciones y los actuales legisladores federales quieren estar sesionando en periodo extraordinario en el mes de agosto de 2024. ¿En qué recinto? O sea, va a ser de verdad un gran problema, una crisis constitucional. Pero aunque no sea periodo extraordinario, al haber en agosto 2 cámaras de diputados y 2 senados, hasta la logística de dónde sesionarían, ¿no? Absolutamente, está también en estos momentos sesionando la comisión permanente y de verdad, Joaquín, es un gran problema si no se resuelve lo antes posible. Porque ¿qué van a hacer entonces como una decisión salomónica? Que los actuales legisladores sigan cobrando el mes de agosto cuando los que vengan ya estén en funciones el 1 de agosto. También sería un despropósito y esto se tiene que resolver lo más pronto posible. Pues sí, porque de modo que pedían licencia los 500 diputados y los 128 senadores, porque entrarían automáticamente sus suplentes, que a su vez tendrían que pedir licencia otros 500 diputados suplentes y otros 128 senadores suplentes. Vamos, es un caos, ¿no? Absolutamente es un caos e insisto ahí, quien tuvo la falla para mí fue el INE, porque él debió haber especificado que los periodos para los cuales fueron electos los senadores y los actuales diputados es hasta el 31 de julio. Pero bueno, ya está el problema y esto tiene que ser a través de un acuerdo de todos los grupos parlamentarios, pero que en ese sentido no hay de otra para evitar esta crisis constitucional, porque aún en este supuesto que comentas, Joaquín,
de establecer que se pida licencia a los actuales propietarios y luego lleguen los suplentes, de cualquier forma, el problema constitucional lo seguiríamos teniendo, porque habría la coexistencia jurídica de el doble de senadores y diputados, lo cual es totalmente inadmisible. Un problema que solamente lo estamos viendo en estos tiempos. Así es, propio de estos tiempos. Gracias, abogado. Muchas gracias, el constitucionalista Francisco Burgoa. Buenas tardes, Joaquín. Hasta luego. Buenas tardes. Así está el caso. Va a haber 2 cámaras de diputados y 2 senados de la República todo el mes de agosto. ¿Y nadie lo vio venir? Bueno.